Vamos a la palabra, hermanos, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Le puse un tema a esta prédica hoy. El tema es cuerpos débiles. ¿Qué dice la segunda carta a Corintios 12:10, hermanos? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Ya, Pablo, suficiente, Pablo, ya mucho. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ok? Lo leemos una vez más para que nos llegue hasta adentro. Dice Pablo, por lo cual, subrayen esto, por amor a Cristo, si no, no se puede. Me gozo, dice Pablo, en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice la Nueva Traducción Viviente, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos. ¿Cuántos se deleitan en los insultos de alguien más? No, ¿verdad? En privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, ahí no cambia la traducción ni la versión, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, hermanos, y como yo les digo siempre, si la Biblia lo dice es porque así. Si la Biblia lo dice es porque así es. Amén. Aunque nos cueste decirlo, si está escrito en la palabra del Señor, es porque así es, hermanos. O así debería de ser, ¿verdad? Que es diferente. Bueno, ¿qué es debilidad? ¿Qué es debilidad? Hoy Pablo menciona varias cosas ahí, varios estados, pero hoy quiero concentrarme en la primera. Me gozo en las debilidades. Dice el diccionario que la debilidad ocurre cuando se disminuye la fuerza y se necesita un esfuerzo adicional para mover cierta parte del cuerpo o de todo el cuerpo. Esa es la debilidad, ¿ok? Como lo que sentimos cuando nos levantamos en la mañana de la cama, ¿verdad? ¿Cuántos se levantan de un brinco de la cama? No, ¿verdad? Nos levantamos, más si hemos tenido una noche complicada. Yo lo primero que hago es me siento, Lore, en la cama. Y me pongo la mano atrás para no irme para atrás, me siento. Y me levanto. Y voy caminando con un ojo cerrado y otro abierto. Y regreso y después de ir al baño y me vuelvo a dormir, gracias a Dios. O la debilidad de un enfermo, ¿no? Alguien que está descompensándose. Alguien que ha perdido la movilidad en una parte de su cuerpo. Esa es la debilidad de la que habla el diccionario. Ahora, hermanos, punto número 2, yo tengo una pregunta. ¿Quién en su sano juicio se goza en la debilidad? Humanamente hablando, en el sano juicio, nadie se goza en la debilidad, ¿verdad? Difícilmente. Nadie, a menos que ame a Cristo. Nadie, a menos que ame a Cristo. Ahora, recibí un mensaje de que ni a Andrea le conté, o quizás sí, no me acuerdo. Recibí un mensaje de un buen compañero también de batallas. Su nombre es Guillermo Villalta. Y me escribe de los Estados Unidos, Guillermo, y me dice: Abraham, te escribo solo para decirte que estoy en Estados Unidos
he venido a despedir a mi madre, que el Señor se la ha llevado. Ya. Ay, ¿y qué hace que vi a Guillermo yo la semana pasada? Nos saludamos, lo abracé, nos habían invitado a estar en un evento juntos, con días diferentes, esta semana que viene, y me escribe: llego hasta el domingo a El Salvador, porque mi madre ya está con el Señor. Y hermanos amados, mi primer frase de respuesta para él fue la siguiente: ¿cuánto lo siento, Guillermo? ¿Verdad? Está bien, ¿verdad? ¿Les parece que está bien la frase? ¿Cuánto lo siento, Guillermo? Pero reaccioné. Y es que a los que amamos a Cristo, agárrense, hermanos amados, y sobre todo nosotros que acabamos de pasar esta situación, ¿verdad, Lore? ¿Cuánto lo lamento? No, porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice una parte, un salmo, si no mal recuerdo, salmo o proverbio: porque es mejor la casa de luto. Qué tremendo, hermanos. Dice la palabra que es de mayor gozo el día de la muerte que el día del nacimiento. Explíquenme eso ustedes, hermanos, porque yo honestamente no lo entiendo. Honestamente no lo entiendo. Porque nuestro cuerpo, nuestro corazón se entristece, hermanos. Y hoy lo decía Daniel en el tiempo de alabanza, pero los que amamos al Señor tenemos la esperanza, la fe, la confianza y la convicción de que nos gozamos por amor a Cristo en las debilidades. Hermanos, pero es un caminar. Es un caminar. Hermanos, nosotros no podemos ser los mismos de hace un año. Nosotros ya no podemos ver la vida igual como la veíamos hace 5 o 10 años. Nosotros ya no podemos ver el Evangelio como lo veíamos hace 3 años, hermanos. La iglesia del Señor en general, por eso está estancada en los mismos paradigmas, en los mismos argumentos, en los mismos clichés, en las mismas tradiciones. Pero nosotros, hermanos, debemos seguir caminando hacia el blanco perfecto que es Cristo. Dice Pablo, dejando lo que quedó atrás, prosigo ¿a qué? A la meta, al llamamiento que el Señor me hizo, a ese día perfecto, hermanos, a ese día glorioso que un día estaremos con Él. La iglesia tenemos que empezar a ver el Evangelio, el caminar cristiano de manera diferente. La gente va a la iglesia, hermanos, porque no tiene otra cosa más que hacer. La gente se congrega porque porque es domingo, porque es el día del Señor. No sé dónde dice eso, en ningún lado lo he leído nunca. El día del Señor son todos los días. No hay Semana Santa, todos los días, todos los meses deberían ser iguales. No es exclusivo de una semana. Hermanos, la gente se congrega porque sí. Y cuando salen de los templos, de los edificios, van entre comillas contentos porque han cumplido. Y nosotros no podemos congregarnos porque tenemos que cumplir. Nos congregamos simple y sencillamente porque la palabra nos lo pide y porque ahí nos vemos como un cuerpo, como hermanos. Ahí podemos compartir, abrazarnos, saludarnos, orar los unos por los otros. Y porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. Número 1, les dije que era la debilidad. Número 2, ¿quién en su sano juicio se goza en la debilidad? Nadie, a menos que sea
que ame a Cristo. Y número 3, ¿qué hago yo en mi debilidad, en mi desánimo, en mi angustia? Físicamente, mentalmente, anímicamente hablando. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Alguno de ustedes alguna vez de pronto se llena de angustia por alguna razón? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno de ustedes alguna vez se desanima? ¿Sí? Les voy a contar. Ayer mi esposa al final de la noche me dijo, ¿te pasa algo? Y honestamente yo no tenía nada. Y le dije, no, nena, no me siento mal, me siento bien. Pero hacía unos minutos antes había recibido una noticia, pero era la cancelación de un evento que ya habíamos agendado prácticamente. Y entonces, en el carro veníamos, yo venía en el baúl, es hatchback, hermanos, no crean que metido así en el baúl, ¿verdad? En la parte de atrás. Y ahí recibí la noticia. Pero Donaldo, te prometo que yo no sentí nada, no me sentí mal. Casi le di gracias a Dios por varias cosas que pasaron. Pero hermanos, no me dejarán mentir, que cuando una situación viene a nuestra vida es una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Hay terceros, hay cuartos, hay afectados quintos, etcétera, etcétera. Pero yo, la verdad, a mí no me afectó, porque trato de confiar en el Señor, en su providencia, que Él tiene el control. Pero quizá allá en lo profundo de mí, mi alma, que dicho sea de paso, es la que se desanima, Salmo 103, es la que olvida, es la que se entristece. Quizá en lo profundo de mi alma hubo desánimo en mi vida. Inconscientemente hubo desánimo. Tanto que cuando me senté ayer en la noche frente a la computadora para terminar de darle forma al mensaje de esta tarde, no le hallaba, hermanos. No le hallaba y no le hallaba. Y Andrea estaba ahí cerca y le digo, nena, esto y esto pasa, mira esta computadora, mira esto y lo otro, ¿y por qué? Pues sí, hermanos, porque ¿con quién más me voy a quejar, verdad? ¿Con quién más voy a hablar mis intimidades más profundas? Con mi esposa. Y hermanos amados, por eso la pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos de debilidad y desánimo? Fíjense lo que dice el Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder. Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Por qué dice el salmista? Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, versículo 17, a ti, ¿qué dice? Por segunda vez, a ti cantaré. Ahora el verbo pasa en presente, el verbo to be, porque eres mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces, hermanos, al que se le ocurrió aquel dicho que no tiene nada que ver, se lo inventó, yo creo que fue Dios quien le dio la sabiduría. El que canta, su mal espanta. Traducido
Lo que realmente quiere decir es, cuando yo, para nosotros, cuando yo alabo al Señor, hermanos amados, el Señor me da fortaleza. Amén. Cuando yo, la herramienta poderosa que tenemos, es la herramienta, perdonen, el arma que tenemos, el arma de la adoración al Señor. Hermanos, porque la adoración lleva oración, lleva clamor, lleva súplica, lleva necesidad, lleva gratitud, lleva muchas cosas. Y entonces, hermanos, yo sé que no es la palabra correcta, pero para que se entienda, pareciera como algo, un acto de magia. Cuando vengo delante del Señor y decido cantarle, adorarle, a pesar de que mi alma está angustiada, hermanos, viene la fortaleza de parte del Señor. Aleluya, gloria a Dios por eso. Alabar y adorar a Dios nos da fuerza, aunque a veces no lo creamos. Hermanos amados, en nuestra debilidad, en nuestra angustia, invoquemos, clamemos, cantemos y adoremos al Señor. ¿Cuántos han creído alguna vez que el Señor se ha olvidado de ustedes? ¿O solo a mí me ha pasado? Hay días duros, ¿verdad? Hay días muy difíciles, hay días muy complicados. Hay momentos, hermanos, que atravesamos literal por el valle de sombra y de muerte. Tal vez a usted nunca le ha pasado, pero conozco mucha gente que quizá en algún momento duda y cree que quizá el Señor lo ha abandonado. Dice Isaías 40:27. Y qué lindo que Daniel hoy lo mencionó en el tiempo de alabanza. Yo solo sonreía porque le decía: Señor, gracias, porque tú eres el Espíritu Santo, tú eres el que nos pone de acuerdo sin ni siquiera hablarlo. Esta es una pregunta de Dios a través de Isaías para el pueblo de Israel o para Jacob. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Dos puntos. Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, dice el Señor, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Dice el Señor a través del profeta Isaías, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La traducción viviente dice: oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Gracias, Daniel. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído, nunca has entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hermanos, hay un principio que quiero enseñarles. Usted y yo nos debilitamos. Dios nunca se debilita. Y como Él nunca se debilita, Él es quien le da la fuerza al que está cansado. Que eso somos nosotros algunas veces. Eso somos nosotros algunas veces. Por eso, hermanos, cuando le pregunten cómo está, si usted no está muy bien, no tenga pena en decir: no estoy bien, estoy un poco triste, pero confiando en el Señor.
Eso se llama, hermanos, humildad, sencillez, ser ubicados, ser honestos. Porque ustedes han visto a alguien, ¿y cómo está? Aleluya, bendecido, en victoria. ¿Cómo dicen? Bendecido, prosperado y en victoria. No, hermanos, hay días que no estamos así. Hay días en los que estamos débiles, cansados. Muchas veces nos enseñan y nos dicen, no se rinda, no se rinda, siga adelante, vamos. Hermanos, hay días que no. Hay semanas enteras en las que no queremos seguir adelante, en las que preguntamos mucho, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi alma? ¿Por qué me siento triste? ¿O sabemos por qué? Hermanos, Él es quien da la fuerza al que no tiene ninguna. Segunda parte, para ir terminando. ¿Recuerdan la definición de debilidad? ¿La recuerdan, hermanos? La que dijimos, que era una debilidad en parte del cuerpo. Pablo usa una analogía maravillosa en la primera carta a Corintios 12:20. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Ok? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ¿qué? Más débiles son los más necesarios. Pablo está usando una metáfora, hermanos, pero es realmente muy acertada. ¿Quién sabe cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? Hoy no vino el doctor. ¿Alguien sabe cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? Hermanos que trabajan en salud, aquí en el hombro, ¿quién da más? ¿Quién da más? El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano. Está ubicado en el sistema auditivo y es receptor de las diversas ondas expansivas externas que causan vibraciones a la membrana que recubre el tímpano. El martillo las recibe. Sí, hermanos, tenemos adentro algo que se llama martillo. Las transfiere al yunque. Tenemos aquí adentro algo que se llama yunque. Y también al estribo. Este último, el estribo, se encarga de enviar las señales auditivas a partes más internas del oído. Dichas señales son recibidas por los nervios que las llevan al cerebro, en el cual ocurre la interpretación de los diferentes tipos de sonidos. Hermanos, sin esa pequeñita parte del cuerpo en el sistema auditivo, nosotros no podríamos escuchar. Y entonces dice Pablo, los miembros del cuerpo que parecen más pequeños, más débiles. ¿Cuántos débiles vinimos hoy aquí? ¿Cuántos débiles? ¿Cuántos nos debilitamos? Son los más necesarios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Estoy haciendo una analogía total, una metáfora completa. ¿Entienden, hermanos? Si no tuviéramos ese pequeño microhueso aquí,
no podríamos oír. No escucharíamos la palabra. Nos costaría tener más fe, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y ese pequeño huesecito nos permite que nuestra fe se incremente. Qué maravilloso, hermanos. Porque es el que nos hace oír la palabra y muchas cosas más. El dedo meñique del pie es el último y más pequeño de los dedos. El papel, la función del dedo meñique es ayudar a centrar el pie en su apoyo. Es el que da el equilibrio y la posición a la planta del pie. Segunda Pedro 3:17 en la Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos amados, el dedo chiquito del pie es el que nos ayuda a mantener el equilibrio. Metafóricamente hablando, espiritualicémoslo. Hermanos, que son el dedo chiquito del pie. Ese dedo que para algunos quizás no es el más agraciado, que cuesta más llegar a él, que nadie le hace caso. ¿Cuántos dedos chiquitos vinimos hoy aquí? No, ¿verdad? Ustedes son el gordito, ¿verdad? Donaldo, el gordito somos nosotros. Bueno, hermanos, ese dedo chiquito, fellito, ese es el que le da el equilibrio al pie. Qué maravilloso. Y Pablo, hermano, no se confundió, no falló en hacérnoslo saber. Esa gente pequeña, que no son muy protagonistas, esos que tienen el ministerio de oración, que nadie aplaude, esa gente que pasa orando, pidiendo por la iglesia, por fulano, porque no han venido, por la mamá, por el papá, por esto. Esa gente, hermanos amados, esa gente que no se para en el púlpito, que quizás son débiles, pero que tienen ese ministerio de oración, hermanos, son los que le dan el equilibrio, la base, la firmeza a la obra del Señor. ¡Wow! Esos que ven de menos muchos, esos que los grandes siervos, esos que los grandes no quieren. Tú no, si tú ni entonado sos, Abraham. Si vos ni tocás, no, gracias. Espera tu turno. No, tú no. Hermanos, cuando esos miembros más pequeños, más débiles. Por eso, hermanos, Pablo es increíble cuando dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo le decía al Señor: quítame este aguijón, quítamelo, quítame este aguijón. Y el Señor le decía a Pablo: ey, bástate mi gracia. No es fácil, no es fácil. Y entonces viene el Señor y termina la oración y dice: ¿por qué, Pablo? ¿Por qué te tienes que bastar en mi gracia? Porque mi poder, qué maravilla, se perfecciona en tu debilidad. Cuando las cosas no salen como quisiera, cuando lucho,
Cuando quisiera un sueño, una meta, algo, quisiera, pero no llega, bástate mi gracia. Tal vez no tenemos todo lo que queremos materialmente hablando, hermanos. Tal vez no somos lo que hubiéramos querido ser. Pero hay algo que tenemos que nadie nos lo puede quitar: la gracia, el amor y el favor de nuestro Señor y Salvador. Aleluya, gloria sea al Señor. Conclusiones, hermanos. Debemos estar pendientes de nuestra debilidad, pero también de la de los demás, siempre y cuando esté a nuestro alcance, porque somos un cuerpo, somos un cuerpo. Gálatas 6:2 dice lo siguiente: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Levítico 25:35. Levítico 25:35 dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Esa era la ley, hermanos. O sea, cuando alguien conocido empobrece, le va mal, pierde, entra en bancarrota, lo que usted quiera, para ellos era la ley darle donde vivir, darle de comer. Tremendo, ¿no? Ahora ya no vivimos bajo la ley, pero hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo podemos traer la esencia de la ley y ponerla en la gracia. Un día de estos pensaba que vamos a tener un estudio de eso, porque hay muchos que el Antiguo Testamento lo han desechado, lo han guardado. No, ya no estamos bajo la ley. Ahora empezamos de la gracia. No, hermanos. Esto, si somos sabios y hemos crecido en Cristo, esto nos habla a nosotros también. Hermanos, cuando algún amigo, algún hermano tuviera algún problema, nosotros podemos ayudarle. Eso es lo que la ley está diciendo. En este caso le decía: dale donde vivir. Hermanos, podemos ayudarle por un tiempo. Hay gente que pierde sus casas, qué sé yo. Ahí tenemos allí, hermanos, a cuántos no les he dado yo donde dormir a través del tiempo. Muchos. Y nosotros, ustedes, también pueden. Quizás no darles donde dormir, pero sí extenderles una mano, como lo dice Levítico. Y Jesús dijo en Lucas 6:30: a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y hermanos, Cristo cierra con broche de oro y dice lo siguiente en el verso 31: y como quieran que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Aunque Jesús, insisto, esta frase la dijo bajo la ley, pero hermanos, puede ser adaptada y seguir vigente en la gracia que vivimos ahora. A cualquiera, hermanos, que le pida, si está dentro de sus posibilidades, dele, ayúdele. Quizás no financieramente, visítele. Este joven que está aquí hace como un año o un poco más, un amigo en común que teníamos, cayó en una depresión terrible.
tremenda, músico, excelente, pero a causa del COVID sus pulmones habían quedado dañados. Y nosotros en las redes sociales veíamos que este joven había pasado un proceso difícil, pero no sabíamos que post-COVID había caído en una tristeza y una depresión muy grande. Y él un día nos escribió a varios amigos en común. ¿Te acordás? Y él tuvo la iniciativa de que fuéramos a verlo. No le llevó nadie ni un 5, no teníamos pisto para darle. Pero cuando este muchacho nos vio, se sentó con nosotros, comenzó a llorar. Y nosotros le dimos lo que teníamos, como Pedro y Juan. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Lo abrazamos, cantamos, convivimos, oramos por él, le ayudamos, lo animamos. Y para la gloria de Dios, este muchacho salió de ese bache. Bendito Dios. Salió de ese hoyo, de ese pozo, de ese lodo cenagoso. Y ahora trabaja, está bien, está ahí siempre activo. La gloria es para Dios. Eso es al que te pida, dale. Hagan con los demás lo que ustedes quisieran que hagan por ustedes. Y no hagan por los demás lo que ustedes no quieren que hagan con ustedes. Hermanos, hemos visto dos cuerpos débiles esta tarde. El primero, el nuestro. Y el segundo, el cuerpo en Cristo. Ambos se debilitan. El cuerpo, la carne, se debilita, se desanima, se deprime. Y también el cuerpo de Cristo tiene momentos difíciles. ¿Cómo dirás? Dice Pablo, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Cuando usted va caminando a las 4 de la mañana para el baño y se pasa dando con el dedo meñique en la pata de la cama, ¿cuánto les ha pasado eso? ¿No? Nunca. Sí le ha pasado. ¿Qué es lo primero que hacemos? Después de gritar, ¡ay! Primero, ¡ay! ¿Verdad? ¿Qué función entra con los demás del cuerpo? En la otra pierna es la que hace fuerza, ¿verdad? Bueno, el otro pie es el que brinca, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¿Sí? ¿Quién se duele? El dedo chiquito. Y dice la palabra que todo el cuerpo se duele. Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Todo el cuerpo se duele. Y la mano viene y entonces empieza ¿a qué? A sobar. A sobar. Hermanos, esos somos. En Cristo, esos somos. Que el Señor nos ayude y gocémonos lo más que podamos en la debilidad. No somos superhéroes. Aquí no hay superpastores ni superministros. Aquí habemos necesitado de Dios. Alegrémonos, hermanos, lo más que podamos en las debilidades. Bástate mi gracia, porque mi poder, dijo el Señor, se perfecciona en tu debilidad. La gloria sea para el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor por nosotros.